Bendiciones, mis amados hermanos de la Iglesia Fe y Gracia de Bayamón. Hoy en nuestro estudio bíblico de los miércoles, que lo vamos a estar haciendo desde acá, desde oficinas allá en Bayamón, y lo estamos resolviendo desde acá. Pero gracias porque nos acompañan y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad. Ya estamos conectados nuevamente, ya hay hermanos ahí que se están uniendo y esperamos, ¿verdad?, que la transmisión pueda subir bien. Está habiendo problemas con Liberty, el teléfono y las llamadas y todo eso. Llevan ya 2 días con ese problema y esperamos que se pueda resolver. Ahí está Mirna. Hoy puedo nombrar algunos, ¿verdad?, porque puedo verlo cuando estoy en el templo y en el otro estudio, pues no hacemos eso. Ahí están Neri y Anthony. Bendiciones. Hoy vamos a estar ya estudiando donde nos quedamos la semana pasada, en el capítulo 12 del libro de Marcos, que es el modelo de Jesús que estamos estudiando, y que ya estamos en el día martes. María Castellano, bendiciones. Manuel, mi querida familia Castellano, Dios me los bendiga. Y Gloria, Dios me la bendiga también. Excusamos a la pastora María, que está atendiendo una situación de una amistad en una funeraria y llevando también la palabra del Señor y la fortaleza. Eso es parte de nosotros los ministros, bendecir y ayudar en esos momentos difíciles, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Capítulo 12 del libro de Mateo, en el verso 28. El verso 28. Sori y Gerardo, Dios me los bendiga. Amén. Por ahí también está la pastora Grace. Y para los hermanos de la iglesia, cuando vayan el sábado, este fin de semana tenemos el fin de semana de consagración. Y el sábado estamos ahí en el templo de 8 a 11 de la mañana. Y el domingo en el Santa Cena, unción, sanidad, toda la administración. Y también el encendido navideño. Ya nuestra hermana Abby y la pastora y un grupo de hermanos y hermanas que ayudaron pusieron ese templo precioso, como nosotros lo sabemos hacer en términos de la Navidad, ¿verdad? Ya comenzando tempranito, pues este domingo es el encendido navideño. este domingo. Si esto se pusiera lento, la transmisión o algo, pues queda grabado y después pues lo pueden ver, pero hoy ha habido muchos problemas técnicos con todo esto. El libro de Marcos, capítulo 12, donde nos quedamos la semana pasada, el verso 28, y uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, vino y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, oh Israel. Y le está hablando palabras proféticas, ¿verdad? Porque está en el libro de los profetas. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en este caso citando el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. Y eso es un principio espiritual, hermano. Eso es algo que está ahí para todos nosotros. Ahí está Abby Costa y Sammy. Estaba hablando de los adornos navideños y del encendido navideño, Abby. Ahí es que se resume. Es un principio espiritual. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo y como a nosotros mismos, y no hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, porque hay un Dios, y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con todo el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios, más que cualquier ofrenda. Y si alguien sabía de ofrenda,
eran los judíos y los escribas. Este señor era un escriba que estaba en esa locución con el Señor. Y viendo Jesús que él había respondido sabiamente. Miren lo que es sabiduría: amar a Dios, amar al prójimo, amarse a uno mismo, con toda la fuerza. Primero Dios, esa sería la frase que resume todo esto. Pues el Señor dijo, sabiamente has respondido, y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Porque ese es el reino de Dios. Es un reino fundamentado en ese amor a Dios, en esa devoción a Dios, en ese servicio a Dios y en tener buen compañerismo los unos con los otros. Y ya ninguno osaba preguntarle, ya nadie osaba preguntarle. Ahora, el verso 35 dice, y enseñando en el templo respondió Jesús y dijo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de Dios, de David? Porque el mismo David dijo, el mismo Señor hace la pregunta o hace la interrogante y él la contesta y dice, o trae una contestación, ¿verdad? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y el pueblo, como lo oía, de buena gana, y decía, oye, verdaderamente lo que dice el Señor es totalmente correcto, ¿verdad? Por lo tanto, o los maestros de la ley, ¿qué es lo que dicen los escribas, los maestros de la ley? Que el Cristo es el hijo de David. Tal interrogante debe haber captado la atención de todos sus oyentes en el templo, porque tanto el pueblo judío como los Antiguo Testamento enseñaban que el Mesías sería un descendiente de la línea de David. Eso está en Isaías capítulo 9, el verso 6, el Isaías 11.1 y en Jeremías 23.5, ¿verdad? Esa era la enseñanza. Citando el Salmo 110 y el verso 1 del principal salmo mesiánico. Ese es el principal salmo mesiánico, lo que significa un salmo que describe al Mesías, pero no tan solamente describe al Mesías, sino que es un salmo profético en términos mesiánicos. Y ese Salmo 101 del principal salmo mesiánico al cual se alude a menudo en el Nuevo Testamento, eso lo vemos en Hebreos 1.13, ¿verdad? Jesús notó que David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, al Cristo su Señor. ¿Cómo pues es su hijo? En otras palabras, este no es el lenguaje de un padre dirigiéndose a un hijo, sino viceversa. Jesús, que realmente era del linaje de David según la carne, eso estaba profetizado y venía de la tribu de Judá, igual que David, ¿verdad? Para los judíos, en su idiosincrasia, esto de la genealogía, las descendencias, todo, estaba procurando corregir la idea errónea de los escribas tocante al Mesías. Para ellos, el hijo de David tenía que ser otro líder político, popular, ¿ves? Comparándolo con David, que eso fue lo que fue el rey David, ¿verdad? Por inspiración divina, plenamente vio que el Mesías era más que eso, como Jesús mismo sabía que así era. El Padre había dicho, tú eres, escuchó esto con gran alegría. El pueblo pudo entender la cuestión espiritual de la profecía mesiánica y todo lo relacionado con Jesús, algo que los escribas y los líderes religiosos no entendían, porque ellos esperaban que el reino mesiánico fuera un reino con un ejército, con un gobierno, con una fuerza y poderío militar para destronar a Herodes y sacar a Pilato de allí y a César de Roma, cuando la realidad era que es un reino espiritual. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Y muchos, inclusive de los discípulos que andaban con Jesús, no lo entendían. Pensaban de manera diferente. Vicente, Dios te bendiga, un abrazo. Qué bueno no verte, sino que estés con nosotros, ¿verdad? Ahora, fíjese algo importante, el verso 38 dice, y les decían su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con vestiduras largas. Oiga esto, cualquier similitud en nuestros tiempos es pura coincidencia. Escuche bien, mire esto.
Y les decía en su doctrina, en la enseñanza, en lo que Jesús estaba enseñando, guardaos de los escribas. Recuerde siempre que los escribas eran la máxima autoridad religiosa, que gustan de andar con vestiduras largas, ¿sabe? Una vestidura que los identificaba y que les otorgaba cierto prestigio, cierto orgullo. Y aman las salutaciones en las plazas. Les gustaba que los pusieran a hablar en las plazas, en los lugares públicos donde había mucha gente. Ellos querían ese protagonismo. Y las primeras sillas en la sinagoga, ellos querían que les dieran lugares de mucha prominencia, ¿verdad? Con mucho reconocimiento, con muchos aplausos, por decir así. Y los primeros asientos en la cena, estar en los mejores lugares, las comidas, y ahí ellos querían estar ahí, para que les reconocieran, para que los adularan. Que devoran las casas de las viudas, se aprovechaban del débil, de la viuda débil, y eso tiene implicaciones inclusive de acoso en ese sentido. Y por pretexto hacen largas oraciones, ¿sabes? Ellos en vez de orar predicaban, querían oírse y que los oyeran, querían ser los protagonistas de la escena. Y Jesús dijo, estos recibirán mayor condenación. Eso es lo que se llama, o Jesús llamó en muchas ocasiones, la hipocresía religiosa. Y debemos aprender de esta lección del Señor, porque nosotros como creyentes debemos ser gente humilde y gente genuina, sincera en nuestra adoración, y no permitir que todos estos protocolos y todo este tipo de andamiaje artificial sea lo que domine. A veces estas cosas se meten en las iglesias, en ciertos eventos, lo que llamaban congresos y actividades, y lo que tú veías era un desfile de moda, gente allí que iban a exhibirse o a tener protagonismo, y las cosas se deben hacer bien y deben lucir bien, pero no debe ser el centro del evento la cuestión efímera o pasajera, la etiqueta. El centro debe ser la presencia del Señor. El centro de un evento debe ser la enseñanza. El centro del evento debe ser nuestra adoración genuina y sincera y los frutos del Espíritu. Y permitir que sea el Espíritu Santo que tome dominio de lo que estamos haciendo. Porque al fin y al cabo la gloria es de Dios. Pero estas cosas se meten a veces en los círculos religiosos o cristianos. Y en vez de ser Cristo el centro, hay otros que se convierten en el centro. Verso 41 dice, y estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, en el templo, en la sinagoga, habían arcas de las ofrendas. Era el lugar, era el alfolí, donde se depositaban los diezmos, se depositaban las ofrendas. Y acuérdense que en ese entonces las ofrendas, había una moneda, pero también habían sacrificios. La gente llevaba sus animales, sus frutos, y los presentaban al Señor. O sea que es mucho más abarcador que lo que nosotros tenemos hoy en día. Y entonces él miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. ¿Qué tú puedes esperar de un rico? Ahora, fíjese que este mucho aquí está presentado en el cálculo. ¿Ves? La persona, pues como Ricardo Fitch, pues, vamos a ponerlo en términos de nuestra moneda, podía echar 40, 50, 100 dólares. Y eso, pues, es una cantidad considerable. Sin embargo, miren lo que dice, miren el detalle que Jesús dedicó porciones de su evangelio para cosas tan significativas. Y dice que vino una viuda pobre. Esta señora no era solamente viuda, sino que era pobre, no tenía recursos, ¿verdad? Y echó 2 blancas, que es un cuadrante. Algunos dicen que son 2 moneditas de apenas, qué sé yo, unos 15 o 20 centavos, por decir algo que podamos ejemplificar. Y entonces, llamando a sus discípulos, les digo, de cierto os digo, verdaderamente os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, que todos los ricos que se consideraban que habían echado suficiente o una cantidad considerable. Ella echó más. Y acto seguido el Señor explica por qué. Porque todos han echado de lo que les sobra.
mas ésta, de su pobreza, de su escasez, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces la cosa no está en la cantidad, está en la calidad de la ofrenda. Está en la devoción de la ofrenda. Claro que usted teniendo cantidades considerables, echar 2 dracmas, pues no está echando de lo que le sobra. No está echando con calidad. No está dando con entereza, con determinación, con devoción. Por lo tanto, la ofrenda no debe ser algo para salir del paso, ni debe ser algo rutinario, debe ser una devoción. No un acto de religiosidad, sino un acto de entrega, de amor, de dar gracias a Dios. De hecho, en este mes que celebramos el mes de acción de gracias, pues nosotros debemos reafirmar nuestro compromiso con el Señor. Amén. Para que veamos esos frutos extraordinarios. Vamos ahora al capítulo 13, que ya entramos en materia del capítulo 13, que tiene algunas profecías o actos proféticos de cumplimiento. Dice, y saliendo del templo, les dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces hay algunos datos importantes que tenemos que significar. Este sermón que Jesús va a dar ya en breve se conoce como el sermón de los Montes de los Olivos. Y se dice que este capítulo ha sido calificado como uno de los más difíciles en el Nuevo Testamento para la comprensión de un lector moderno. Pues como nosotros leemos 2000 y pico años más tarde de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, de las costumbres, pues tenemos que rebuscar, ¿verdad?, datos históricos. Por lo tanto, esto se debe a varias razones. El lenguaje refleja ideas e historias judías que la gente de aquella época entendía bien, pero que a nosotros nos parecen extrañas. Los judíos de ese entonces, cuando escuchaban al Señor hablar y de lo que estaba hablando, ellos, por su religión judía, que trabajaba mucho con las profecías y las profecías mesiánicas, pues entonces podían entender ciertos argumentos que se elaboraban de una manera significativa para ellos, pero que para nosotros es extraño. Además, por lo menos 2 temas están entretejidos. Las profecías concernientes a la destrucción de Jerusalén, había unas profecías sobre eso, y las amonestaciones concernientes a la segunda venida de Cristo. También hay predicciones de persecución y advertencias acerca de los peligros que aparecerían en esos últimos días con relación a ellos. Debido a esto, algunas veces se hace la acusación de que el capítulo es una composición de dichos auténticos de Jesús mezclado con escritos apocalípticos. Como judeos cristianos, en el caso ya de nuestro, ¿verdad?, acerca de la víspera de la destrucción de Jerusalén, es alentador leer estos comentarios que los eruditos hablan sobre ese tema. Y vamos a discutir algunas cositas sobre eso ya en breve. Con relación a estos 2 primeros versos, uno de los discípulos le pregunta al Señor mientras que el grupo salía del templo, mira maestro, qué hermosas piedras y qué edificios. El templo de Herodes era reconocido como una de las maravillas del mundo, era una tremenda construcción, el templo que Herodes había construido para los judíos, porque acuérdense que el de ellos había sufrido ya deterioro por las guerras. Y entonces se dice que algunas de las piedras medían 13 metros de largo por 3 de alto y 6 de ancho. Estaba situado sobre una loma que daba hacia el lado oriental del Monte de los Olivos, donde está ahora la mezquita y donde estaba el antiguo templo. Es una meseta. Estaba situado sobre una loma que daba hacia el lado oriental del Monte de los Olivos. Los edificios del grupo del templo eran impresionantes. En el corazón de todo judío leal había un amor profundo para la casa de Dios que estaba sobre el monte de Sión.
Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Ese es el Salmo 84, versos 1 y 2. Y sin embargo, ese sólido templo representaba una oposición implacable al profeta de Nazaret. Fíjese esto, el mismo Jesús estaba recibiendo una cuestión de oposición por los escribas, los fariseos, los saduceos, que eran los que administraban el templo. Y por lo tanto, uno mayor que el templo, como dice Mateo 12:6, había venido y había salido escarnecido sin el debido reconocimiento. Jesús era más grande que el templo. De hecho, era el Señor del templo. El judaísmo marchaba cada día hacia una rebelión abierta contra Roma. En términos geopolíticos, era cuestión de años o tiempo, por decir algo, porque ocurrió en el año 70 y estamos hablando del año 33, entre el 30 y el 33. ¿Qué pasa? Que todo se perfilaba a que en algún momento iba a haber una rebelión, iba a haber un choque del pueblo judío, cansado por la bota opresora de Roma, los religiosos buscando siempre la manera de allegar a sus propios intereses, y en alguna manera Roma, que se cansó de la insubordinación de los judíos, y se iba a crear un ambiente de una rebelión, ¿verdad? Por lo tanto, como consecuencia, esto iba a llevar al pueblo de Israel a su aniquilación. La predicción de Jesús se cumplió con terrible exactitud cuando Jerusalén fue destruida completamente en el año 70 después de Cristo. Y lo que Jesús dijo no quedó piedra sobre piedra. Lo que Jesús advirtió. Por tal razón, esto, aparte de que era profético, también Jesús lo validó. Y como dato histórico, tanto por el historiador Eusebio y por el historiador Josefo, entre otros, la historia lo demarca como un hecho que ocurrió. Todavía los arqueólogos siguen investigando sobre eso y validando esa situación que ocurrió. O sea, no estamos hablando de algo simbólico, sino de algo que ocurrió y que está en la historia y se estudia sobre ese tema, ¿verdad? Importante. Mira, la pastora María pudo también conectarse. Qué bueno. Ahora, mire, vamos a leer aquí del verso 3 al 13. Vamos a discutir un poquito sobre eso ahí. Y dice así: y sentándose en el monte de los olivos, frente al templo. O sea, del monte de los olivos se podía ver el templo, ¿verdad? Y dice que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, aquí hay dos parejas de hermanos. Sabemos que Jacobo y Juan eran hermanos y Pedro y Andrés eran hermanos. Le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Cuáles cosas? Pues que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada, que el templo iba a ser destruido, que la ciudad iba a ser destruida. Y Jesús respondiéndole comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Acuérdense que Jesús le está hablando a los discípulos que están allí, pero le está hablando ya a la iglesia naciente que va a nacer del lomo de Cristo, pero que iba a ser pastoreada por Marco, por Pedro, que es el que está dictando este evangelio a Marco, y por los apóstoles. Entonces le está diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea que después que Jesús muere, si levantaron 2 o 3 autodenominándose el Cristo. Y cuando oyere de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que así acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuál fin? Bueno, el fin que el Señor está hablando con relación a Israel. Yo lo he estado estudiando con ustedes en estos evangelios, que como a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, por lo tanto el Señor iba acá a terminar, y lo hemos
dicho con base bíblica ahí, bastante, la dispensación del pueblo de Israel en términos de la religión del judaísmo. Y alguien me puede decir, pero el judaísmo todavía existe. Claro que existe. Pero la relación de Dios con Israel, como proféticamente se llamaba, la esposa, ¿verdad? Ahora a la iglesia se le llama la novia, pero la esposa, eso, si usted lee el libro de Oseas capítulo, pero completamente, va a ver en el libro de Oseas el divorcio profético. Hubo un divorcio de Dios con Israel. Y Oseas, tú dices esos capítulos, como 6 capítulos, y usted va a ver todo lo que tuvo que pasar hasta que se cumple proféticamente este acontecimiento. Y cuando oyereis de guerra, perdón, el verso 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambre y alboroto, principios de dolores son estos. ¿Qué estaba diciendo aquí? Que todo este acontecimiento iba a estar ocurriendo, ya mismito lo vamos a ver, en ese tiempo, ese era el cumplimiento. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a la sinagoga, y seréis azotados, y delante de gobernantes y de reyes, y seréis llevados por mí, por causa de mí, para testimonio contra ellos. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, comienza la dispensación de la iglesia, pero todavía existía la nación de Israel y el pueblo de Israel y el judaísmo con los fariseos, los escribas y todo eso, todavía estaban ahí. Y ellos se convirtieron en los primeros perseguidores de los cristianos. Pero lo que iba, la destrucción de Jerusalén y terminar el pacto con Israel, iba a tener cumplimiento en el año 70. Ya mismito lo vamos a ver históricamente. Luego dice, pero mirad por vosotros mismos que no os entregan, perdón, los concilios y te van a entregar y todo ese tipo de cosas. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones, que fue lo que Dios le dijo cuando descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento, y le dijo, y me seréis testigo en Samaria, en Judea y en todos los lugares y hasta los confines de la tierra. Eso lo comenzó a hacer la iglesia. Y después la iglesia continuó haciéndolo, sin embargo, no así el judaísmo. El judaísmo tuvo su destrucción en el año 70. Y cuando digo su destrucción, la crisis que pasó. Ahora, mire lo que luego dice adelante. Y cuando llevaren y os entregaren, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo premeditéis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Eso es lo que van a hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¡Wow! Y eso lo vimos de testimonio. Porque cuando los apóstoles fueron apresados, se acuerda de Esteban, se acuerda de toda esa gente, ellos hablaron con el poder del Espíritu Santo. Y el hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los harán morir. Iba a haber una rebelión entre las familias judías. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y eso es un principio de vida. Ahora, vamos a ver algunas cosas importantes aquí. Hasta ya el tiempo está avanzando, pero vamos a ver unas cosas importantes sobre esto, ¿verdad? Por la ruta natural de Betania a Jerusalén, Jesús y los discípulos llegaron al Monte de los Olivos, frente al templo. Es decir, al lado opuesto del templo, al otro lado del valle de Cedrón, como a unos kilómetros al oriente. Las expectativas mesiánicas estaban asociadas con ese monte. Eso está en Zacarías capítulo 14 y el verso 4. Con una altura como de 66 metros sobre la ciudad, su cúspide proporcionaba al observador un paisaje extraordinario. Jesús se sentó allí y los miembros del círculo íntimo, en este caso Pedro, Jacobo y Juan y Andrés, y le preguntaron aparte cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal podría esperar que le asegurara su cumplimiento? Muy naturalmente,
Los discípulos asociaban la destrucción del templo con toda la serie de eventos del tiempo del fin. Mateo 24:3. ¿Cuál fin? El fin que ellos estaban esperando. Y aquí hay que hacerle una salvedad porque hay varias escuelas teológicas en escatología que algunos piensan que el fin es el fin, que así lo determina algunos, de este tiempo posmoderno. Pero hay otra escuela de escatología que clarifica que el fin era el fin que para Jerusalén, para los judíos de aquel entonces. Entonces, usted coja, ¿verdad?, como usted mejor lo quiera apreciar. Aquí tenemos que ser flexibles porque hay escuelas teológicas con diferentes pensamientos. Ahora, mire lo que dice más adelante. En general, Jesús les dijo que antes del fin tendrían que suceder muchas cosas. Los discípulos, como muchos otros desde ese tiempo, querían señales inequívocas, de manera que les fuera innecesario velar. No querían estar pendientes, querían que le dijeran con exactitud. Ahora, Jesús advirtió a sus discípulos acerca de impostores y habló de conmociones y calamidades. Y dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Pero se lo estaba diciendo a sus discípulos. Es bien importante señalar eso. Falsos mesías, guerras, terremotos. De hecho, como cuestión de terremotos, que fueron bien violentos, en Pompeya. Yo fui a Pompeya y vi cómo aquella ciudad fue consumida por terremoto y por fuego. Una cosa, allí todavía eso está y la gente va y visita eso en esos lugares, ¿verdad? La Odisea. Todo eso ocurrió en los años 61 y 62 después de Cristo. Las hambres, Hechos 11:28. Todos estos son acontecimientos que literalmente aparecieron en breve plazo. Pero los discípulos no debían turbarse porque estas cosas eran principios de dolores. El término traducido principio, que es Odín, significa un dolor de nacimiento. Pero aún no es el fin. Ahora, mire el verso 9 en adelante. Él trató de prepararlos. 4 veces en este capítulo el Señor dijo, mirad. El verso 5, el 9, el 23 y el 33. Tened cuidado. Estad en guardia, estad en alerta. Y eso es algo que nosotros como creyentes debemos siempre tener presente. En aquel entonces era para los discípulos y la iglesia naciente. Las primeras generaciones de cristianos tuvieron que hacer frente a una intensa persecución. A los apóstoles, Esteban, y todas esas personas, Pablo, Timoteo, todos. La primera persecución vino de los judíos, de su propia sangre, y más tarde de los gentiles, como se nos indica aquí y en el libro de los Hechos. El verso 9 de Marcos dice que los tiraron a los concilios, al Sanedrín. Los mismos judíos, esos concilios eran de judíos, de Sanedrín, y tenían autoridad para hacer juicio y castigar la herejía por medio de la flagelación. Los castigaban, los maltrataban a esa primera camada de creyentes, ¿verdad? Y al expandirse el evangelio, los discípulos fueron llevados delante de los gobernadores y de los reyes de aquel entonces por causa del evangelio de Cristo, para testimonio a ellos. Pablo es el ejemplo clásico y él consideró sus prisiones como oportunidades providenciales para la predicación del evangelio de Cristo. Hechos 26:2. En esta y en incontables maneras era necesario que el evangelio fuese predicado en todas las naciones. Y entonces nosotros podemos ver todo eso que estuvo ocurriendo y aconteciendo en esa situación por causa de la predicación del evangelio. Ahora, mire lo que dice luego, más adelante. Vamos a leer unos poquitos de personalidad para ir terminando. Dice más, cuando vieres la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Daniel habló sobre esto. Que estará donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
Mire la advertencia que le hizo Jesús, trayendo como el ángulo lo que iba a ocurrir. Y el que está sobre el terrado no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. O sea, hay tiempo que era para huir, no para esconderse. Porque venía un ejército que estuvo 2 años comandado por el general Tito de Roma. 2 años aniquilando, capturando, hiriendo. Mire ahora la invasión de Israel a Gaza. La gente ya llevan 1 mes y cómo han destruido todo aquello. Por lo tanto, y el que más hay de las que estén encinta, dice primero, y el que estuviera en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Era tiempo de huir, de protegerse, de irse. Por eso que ellos se metieron en las catacumbas, en los huecos de la montaña, para librarse de todo esto. Y dice luego, más hay de las que están encinta y de las que amamanten en aquellos días. Era más difícil todavía. Orad pues porque vuestra huida no acontezca en invierno, porque en invierno habían fuertes lluvias, como las que hemos experimentado aquí en estos días. Y entonces se creaban inundaciones y la cosa se complicaba más. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación, que Dios creó hasta este tiempo ni habrá. Entonces hay algunas escuelas teológicas que piensan que esto es lo que ellos llaman la gran tribulación. Pero estamos hablando de la tribulación por causa de esa batalla del general Tito que se iba a desatar sobre ellos. Entonces, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ninguna carne sería salva. ¿Qué significa acortar los días? Hubo una situación en Roma, y eso lo dice el historiador Eusebio y el historiador Josefo, que iba a ocurrir allá en Roma y que tenían que tomar decisiones importantes, porque Roma también venía ya sufriendo parte de su caída. Y entonces la guerra que iba a tomar más tiempo allí, ellos la aceleraron y en 2 años la hicieron. Por lo tanto, lo que ocurrió es que los días en efecto se acortaron. Pero no es que se acortan en horas, que se acortaron en cuanto al tiempo que estuvieron allí. Y dice, y entonces, verso 21, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, no le creáis. Oh, mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¡Wow! Mas vosotros mirad, he aquí os lo he dicho todo antes. Bueno, vamos a dejar material para la semana que viene. Nos vamos a quedar aquí hasta el verso 23. Y entonces discutiremos luego otros detalles de lo que ocurrió en ese momento. Y para que usted vea cómo proféticamente todo esto encaja. Y cómo es que esta situación fue ocurriendo. Y las situaciones que Jesús advirtió. Pero fíjense que le está hablando a 4 discípulos. A 4 discípulos. Y más adelante dice, y todo esto ocurrirá en esta generación. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Bueno, que Dios añada bendición a su palabra. Gracias por acompañarme. Comparta esta enseñanza del modelo de Jesús, de los evangelios y todo lo que estamos discutiendo. Gracias a los hermanos por acompañarme. Los hermanos de la casa y los que siempre son sembradores pueden hacerlo a través de ATH Móvil, como CFC Fe y Gracia, en la sesión de negocio. CFC Fe y Gracia, de su ofrenda ahí y dele gracias a Dios. Yo espero que Dios te bendiga, que tengas un buen descanso. Y nada, el otro miércoles estamos de nuevo allí en el templo. Y estamos este fin de semana, sábado, 8 de la mañana, domingo, 10 de la mañana. No se lo pierda, será una bendición compartir todos juntos. Bendiciones a todos, muchas gracias.